¿Cómo están? Un gusto saludarlos y agradecer la presencia de ustedes el día de hoy a este espacio académico en el que justamente nuestra representante de la carrera de Pedagogía de la Química y la Biología, la magíster Viviana Natalie Llanos Jiménez, nos va a impartir un taller de normas APA séptima edición, con el propósito justamente de llevar a cabo este espacio que nos permita, sobre todo, rescatar la importancia de este tipo de normativa a la hora de estructurar los diferentes trabajos académicos, sean estos ensayos, los trabajos de integración curricular o como comúnmente se conocen, tesis y todas aquellas actividades en las que están implícitas la aplicación de la normativa APA a la hora de citar, referenciar e incluso llevar a cabo esos espacios de formato para estructurar estos trabajos. Como bien ahí se expresa, al ser un espacio clave dentro de nuestra formación, es por ello que desde la carrera de Pedagogía de la Química y la Biología hemos coordinado con el propósito de brindar pinceladas. Sin embargo, la profundización de la aplicación correcta de esta normativa es a través de la práctica, del desarrollo de cada una de sus actividades y sobre todo siendo detallistas al momento de revisar la forma de aplicar correctamente el tipo de citas o de trabajar el tema de las referencias. Me voy a permitir dar la bienvenida, Magíster Viviana, si usted me confirma si está lista con su presentación como para ya dar paso al inicio de este taller. Buenas tardes. Sí, estimada doctora, estoy lista. Por favor, que me Listo. permita compartir la pantalla. Perfecto, voy a dejar de compartir y adelante. Me confirman, por favor, si pueden visualizar mi pantalla. Se está iniciando la función de compartir. Perfecto, ahí sí, ya es visible la presentación, entonces adelante. Muchas gracias. Detrás de cada gran investigación, no solo existen buenas ideas, también existe ética, responsabilidad y el respeto por el conocimiento de otras personas. Y eso es precisamente lo que nos enseñan las normas SAP. Muy buenas tardes, estimados y estimadas compañeras. Hoy no iniciamos únicamente un taller, iniciamos un espacio de aprendizaje que fortalecerá nuestra vida académica y profesional. Agradezco de manera especial a la doctora María de los Ángeles por la invitación y la confianza para compartir este encuentro con ustedes. Personalmente disfruto de más de estos espacios, ya que enseñar también significa aprender, innovar y seguir creciendo juntos. Para quienes aún no me conocen, mi nombre es Viviana Natalie Llanos Jiménez y para mí es un gusto acompañarles en este taller sobre citas y referencias en normas APA séptima edición. Sé que muchas veces las normas APA parecen difíciles o hasta a veces incluso estresantes, pero hoy quiero demostrarles que citar correctamente no es solo seguirles, es escribir con credibilidad, argumentar con fundamento y dar valores a nuestras investigaciones. Además de aprender a citar y referenciar correctamente, espero que podamos revisar algunos errores frecuentes y aspectos importantes de la estructura de los trabajos académicos y tesis, especialmente para quienes ya se encuentran o nos encontramos desarrollando nuestro trabajo de integración curricular. Espero que este espacio sea un espacio participativo donde podamos preguntar, aprender y sobre todo descubrir que las normas APA no son un obstáculo, sino una herramienta que fortalece nuestras ideas y les da impacto académico.
porque una investigación bien escrita informa, pero una investigación bien sustentada puede transformar. Ahora sí, vamos a iniciar con una pequeña dinámica como para romper un poquito el hielo. Es importante participar juntos y reflexionar sobre situaciones que pasan muchísimo en el ámbito universitario. La dinámica se titula Casos reales que ocurren frecuentemente en la vida universitaria. Y tranquilos, no vamos a necesitar activar el micrófono. Solo deberán reaccionar con emojis en el chat o en el Zoom según lo que piensen de cada caso. Ahora vamos con los significados de los emojis. Una manito arriba significa que la acción está bien. Una X significa que la acción es incorrecta o es plagio. Una carita asombrada significa tengo dudas. Y una carita llorando significa admito que alguna vez también lo hice. La idea aquí no es juzgar a nadie, sino aprender juntos de casos reales que ocurren todos los días. Ahora vamos con el caso número 1. El caso número 1 nos dice la tarea a última hora. Kevin tenía que entregar una investigación antes de la medianoche. Desesperado, entró a Google, copió un párrafo completo y solamente cambió algunas palabras para que parezca diferente. Después lo entregó sin citar al autor. Ahora sí, vamos a visualizar las reacciones. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a observar esas reacciones en el chat. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esta acción está bien? ¿Está mal? ¿Tienen dudas? ¿Alguna vez la realizaron? Una carita llorando nos dicen por ahí. Nos dicen alguna vez también lo hice. Por ahí nos dicen la acción es incorrecta o plagio. ¿No es cierto? Hay muchas reacciones. Así es. Muchas veces creemos que cambiar palabras evita el plagio, pero no es así. Las ideas también tienen autor y aunque modifiquemos algunas frases, si la idea original pertenece a otra persona, debe citarse correctamente. Ahora vamos con el caso número 2, la imagen de Google. A Valeria le pidieron realizar una exposición sobre educación. Buscó una imagen en Google, la colocó en sus diapositivas y pensó, como solo es una imagen, no necesito citarla. Y presentó su trabajo sin colocar autor ni fuente. ¿Qué dicen ustedes, estimados y estimadas, respecto a este caso de Valeria? ¿Por qué solo una imagen no necesita cita? La acción está bien, está mal, alguna vez me pasó. Y ya tenemos por acá las primeras reacciones, nos dice está mal. También, alguna vez me pasó. Así es, en Norma Zapa no solo se citan textos, también deben citarse imágenes, gráficos, tablas, fotografías y cualquier recurso visual utilizado. Todo contenido tiene un autor, incluso aquello que encontramos fácilmente en Internet. Ahora vamos con el caso número 3, que dice, la tarea hecha con inteligencia artificial. A Mateo le enviaron una investigación para la universidad. Como tenía poco tiempo, pidió a ChatGPT que le escribiera todo el trabajo. Copió el contenido exactamente igual y lo entregó como si él mismo lo hubiera redactado. Y nunca mencionó
que utilizó inteligencia artificial. A ver, mis estimados compañeros, ¿qué dicen ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Alguna vez me pasó? Por ahí tengo una carita que dice, ¿alguna vez me pasó? Por ahí hay muchas caritas que dice, ¿alguna vez me pasó? ¿Está mal? Evidentemente. ¿Alguien más que reaccione? También dicen, ¿alguna vez me pasó? Ahora vamos con el caso número 4. ¿Qué sentirían ustedes? Ahora imaginemos por un momento que ustedes pasan meses realizando su tesis. Noches sin dormir, estrés, esfuerzo, sacrificio y mucha dedicación, porque todo ello conlleva una tesis. Pero un día alguien hackea su computadora, roba todo su trabajo y lo presenta al tutor como si fuera suyo. Esa persona recibe felicitaciones, reconocimiento y una calificación perfecta, mientras ustedes reciben un cero. ¿Qué sentiría? A ver, solo con reacciones, ¿cómo se sentiría? Vamos a ver esas reacciones. Una carita llorando, por ahí dice, está mal, ¿no es cierto? Imagínense cuánto trabajo se invirtió ahí para que alguien pueda apropiarse de las ideas y conocimiento que no es. Así es, detrás de cada trabajo académico hay horas de desvelo, esfuerzo, dedicación y muchas veces sacrificios personales. Por eso respetar la autoría no significa únicamente cumplir una regla universitaria, significa reconocer el tiempo, la creatividad y el trabajo que otra persona invirtió para construir ese conocimiento. Y es que si somos sinceros, en el caso 4, realmente nuestro corazoncito se nos partió, porque es un trabajo que requiere mucho esfuerzo. Y al imaginar que alguien quiera apropiarse de un escrito en el que invertimos mucho esfuerzo, pues justamente así como nosotros nos sentimos, quizás los autores llegan a sentirse cuando no se reconoce el trabajo y las ideas que ellos realizaron por muchas veces evitar citar. Así que citar no es solo colocar un apellido o una fecha. Citar es reconocer la voz, el esfuerzo y el aporte intelectual de quienes hicieron posible ese conocimiento. Estimados y estimadas, compañeros, les pido cordialmente que cualquier inquietud o pregunta que surja durante esta exposición la anoten en su celular o en algún cuadernito. Al finalizar, realizaremos una ronda de preguntas y respuestas para poder resolver todas las dudas, ya que el objetivo es aprovechar el tiempo y abordar los aspectos más relevantes de las normas APA. Espero lograr abordar en todo el tiempo que tenemos. Ahora sí, vamos a iniciar. Origen de las normas APA. Para contextualizar un poco la temática, es importante conocer el origen de estas y la importancia de las normas APA. Séptima edición. Después de reflexionar sobre estas situaciones, surge una gran pregunta. ¿Por qué las normas APA llegaron a convertirse en un referente en las universidades de todo el mundo? La respuesta nace de una necesidad académica real. En las normas APA fueron creadas por la institución American Psychology Association con el propósito de resolver un problema que en esa época afectaba a la investigación. Cada persona en aquel entonces presentaba sus trabajos de manera distinta. Algunos citaban, colocaban el nombre, otros omitían de dónde sacaron la información
En muchos casos, la información se utilizaba, pero no se reconocía la procedencia de esa información, generando un total desorden, confusión y poca credibilidad académica. Imaginemos por un momento una biblioteca donde los libros no tuvieran títulos, autores sin clasificación. Encontrar información confiable sería prácticamente imposible. Precisamente para evitar este caos, surgieron las normas AP, un sistema que está diseñado para organizar esa información de cada autor, reconocer la autoría y comunicar el conocimiento de manera clara, ética y sobre todo profesional. En 1952, la American Psychology Association publicó la primera edición de las normas AP. Desde entonces, estas han ido evolucionando hasta llegar a la APA séptima edición, publicada en el 2019. Esta es una versión que se adapta más al contexto actual en el que vivimos, porque en la actualidad poseemos información tanto de artículos científicos, revistas electrónicas, páginas web, redes académicas e incluso los desafíos relacionados con la inteligencia artificial se incorpora ya en estas normas APA séptima edición, porque las formas de investigar cambiaron, pero la ética académica sigue siendo la misma. Citar correctamente no significa únicamente evitar el plagio, también significa demostrar que nuestras ideas también tienen respaldo fundamentado y credibilidad. Cualquiera puede expresar una opinión. Sin embargo, un verdadero trabajo académico necesita evidencias, autores y fuentes que sustenten lo que se afirma. Por ejemplo, decir la educación transforma la sociedad puede sonar solo como una opinión, pero cuando esa idea es respaldada con investigaciones y organismos internacionales, por ejemplo, la educación transforma la sociedad por la UNESCO, el argumento adquiere más solidez y tiene más valor académico. Por eso aprender normas APA no consiste en memorizar reglas mecánicas. Significa aprender a investigar con ética, escribir con responsabilidad y reconocer que detrás de cada idea existe el esfuerzo intelectual de una persona que merece ser respetada. Ahora sí, vamos entrando ya un poquito en materia. Vamos a ver lo que son los tipos de citas en normas APA séptima edición. No todas las ideas se incorporan de la misma manera dentro de un trabajo académico. En ocasiones necesitamos conservar exactamente las palabras de un autor y en otras expresar la información con nuestras propias palabras. Por esta razón, las normas APA establecen distintos tipos de citas que permiten organizar y reconocer correctamente la información utilizada. Vamos por la cita textual. La cita textual se utiliza cuando queremos conservar exactamente las mismas palabras de un autor. Es decir, no se modifica absolutamente nada. La información se presenta tal y como fue escrita originalmente. Este tipo de cita es muy importante porque hay ideas, frases o reflexiones que quizá tienen tanta fuerza, precisión y relevancia que cambiar una sola palabra podría alterar el verdadero sentido del mensaje. Ahora les voy a mostrar este ejemplo. Es tomado de un artículo. Si yo tomo este texto exactamente igual
y lo incorporo a mi tesis o ensayo o trabajo académico sin modificar ni una sola palabra, solo control V y control C, entonces yo estaría realizando una cita textual. Y aquí quizás surge una pregunta importante. ¿Cómo se presenta correctamente una cita textual en norma ZAPA séptima edición? Para responder a ello, debemos conocer que las citas textuales se clasifican en dos: citas cortas de menos de 40 palabras y citas en bloque o más de 40 palabras. Iniciaremos con la cita corta de menos de 40 palabras. Las citas cortas o citas de menos de 40 palabras son una de las formas más utilizadas en los trabajos académicos, ya que se emplean cuando queremos incorporar exactamente las palabras del autor y el fragmento citado tiene menos de 40 palabras. Recordemos que estas citas de menos de 40 palabras deben llevar comillas, el apellido del autor, el año de publicación y, algo importante en la cita textual, el número de página. Y es importante algo acá, que el punto va luego del paréntesis. La cita se integra dentro del mismo párrafo porque forma parte natural de nuestra redacción. Sin embargo, las comillas cumplen una función muy importante: indicar claramente que esas palabras no son nuestras, sino de otro autor. Y aquí quiero que pensemos en algo muy cotidiano que quizá nos pasaba en la época del colegio, hace no mucho, todavía estoy joven, cuando en física o computación los docentes nos hacían aprender fórmulas para resolver los ejercicios o fórmulas para programar, recuerdo en computación, y recuerdo que los docentes del colegio nos pedían que esas fórmulas las escribamos en cartulina y las tengamos siempre a la mano para poder resolver los ejercicios de manera adecuada. Y esto se volvía muchísimo más fácil en física, porque con la fórmula adecuada obteníamos una respuesta. Pues citar funciona exactamente igual, estimados compañeros. Muchas veces los estudiantes tenemos miedo del citar porque creemos que es complicado, pero en realidad no lo es si nos aprendemos la fórmula adecuada de cada tipo de cita. Únicamente tendremos que reemplazar los datos y automáticamente podremos citar correctamente. Es por eso que hoy les planteo aprender a citar, pero con fórmulas. Como pueden visualizar, aquí me he tomado el tiempo para que puedan tener las fórmulas. Al final de la exposición les tengo un regalito, así que ténganme paciencia con esto, así que muy atentos. Por eso mi recomendación es, así como en nuestros tiempos de colegio guardábamos nuestras fórmulas importantes, hagamos también en una hoja las fórmulas de la cita. Imprimamos y tengámoslo siempre a la mano. Aseguro que los trabajos se volverán más sencillos y hasta les va a tomar más gusto citar. Ahora bien, existen dos maneras principales de realizar una cita corta, que es la cita narrativa, la cual estoy señalando con el puntero. En la cita narrativa, el autor se integra dentro de la oración. El autor dialoga con el texto. Y la fórmula para realizar esta cita: estamos redactando nuestro texto
Entonces, es importante iniciar con un conector para anunciar a los autores. Colocamos apellidos del autor o autores, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, abrimos comillas y ahí colocamos la cita de menos de 40 palabras. Cerramos comillas, abrimos paréntesis, P, que significa página, abreviado, punto, y colocamos el número de página. Cerramos paréntesis y algo muy importante en la cita corta de menos de 40 palabras es que el punto va luego del paréntesis que se ha anunciado el número de página. Y aquí les tengo la fórmula de la cita narrativa. Entonces, con esta fórmula, si es que yo tengo otro artículo, pues únicamente voy reemplazando el apellido del autor, voy reemplazando el año de publicación, el texto textual y el número de página. Y ven que resulta un poco más sencillo. Ahora vamos con la siguiente manera de citar, que es la cita parentética. En esta cita parentética, la información del autor se coloca al final de la cita. La fórmula para citar de esta manera es, abro comillas, coloco la cita de menos de 40 palabras, cierro comillas, abro paréntesis, coloco los apellidos del autor o autores, coma, el año de publicación, la página, cierro paréntesis, y algo muy importante, que el punto va luego del paréntesis. Y recordemos siempre, estas reglas son clave para una cita corta de menos de 40 palabras. Las citas textuales cortas siempre deben ir entre comillas. Esto no es negociable. La cita se escribe dentro del mismo párrafo. Estoy redactando y ahí mismo coloco la cita. No se debe agregar puntos suspensivos. Por ejemplo, aquí al final, donde dice desempeño educativo, no puedo colocar puntos suspensivos. Al menos que el texto original lo indique de esa manera. Y otra vez vuelvo a mencionar, porque esta es alguna pregunta que siempre realizan, el punto final siempre debe colocarse después del paréntesis de la cita. Este punto de aquí es muy importante no olvidarlo en la cita corta de menos de 40 palabras. Ahora vamos con otro tipo de cita textual, que es la cita en bloque de más de 40 palabras. La cita en bloque se utiliza cuando una cita textual supera las 40 palabras. En este tipo de cita, el texto debe colocarse en un párrafo independiente. No es como la cita corta, que iba dentro de la misma redacción. Esta cita, como podemos visualizar aquí, tiene un tipo de sangría diferente. Esto es para que se pueda diferenciar claramente las ideas del autor de nuestras propias palabras. Según las normas APA, la cita debe presentarse con una sangría de 1.27, como podemos observar aquí. Aquí está, según Llanos y Rentería, 2026, y la cita de más de 40 palabras tiene una sangría de 1.27 centímetros. Y aquí, algo diferente a la cita anterior, es que aquí no utilizamos comillas. Además, se mantiene el mismo tamaño de letra y el mismo interlineado del resto del documento. Un aspecto muy importante es la ubicación del punto final. En las citas
en bloque, el punto se coloca antes del paréntesis de la cita. Aquí, como pueden observar, aquí estoy mostrando con el cursor. Se va antes el punto. Como podíamos visualizar en la cita corta, iba después. Esa es la diferencia entre estas citas. Porque la sangría que aplicamos de 1.27, esta ya indica dónde termina la cita. Por ello no debe colocarse otro punto después del cierre del paréntesis. Si la cita contiene más de un párrafo, el segundo párrafo se agrega una nueva sangría de 1.27 en la primera línea. Es decir, mire, el primer párrafo tiene una sangría de 1.27. El segundo párrafo se adiciona 1.27 de sangría más que el primer párrafo. Ahora, como estamos recordando nuestras épocas del colegio, vamos con la fórmula de la cita narrativa. Decíamos que la cita narrativa es donde el autor tiene el protagonismo y iniciamos redactando con el autor. Entonces, para redactar esta cita, iniciamos con un conector, luego los apellidos del autor, estos van sin paréntesis, abrimos paréntesis y colocamos el año de publicación de ese artículo. Cerramos paréntesis, vamos con la sangría de 1.27 y colocamos la cita textual de más de 40 palabras. Recordemos que aquí es muy importante el punto. Punto, abrimos paréntesis, página y colocamos el número de página. Ahora vamos con la cita paréntesis. La cita textual de más de 40 palabras tiene la siguiente fórmula en paréntesis. Entonces, donde dice los hallazgos del estudio permiten sostener lo siguiente, esa es una redacción propia, hagamos de cuenta, y voy a citar la cita en bloque, coloco una sangría de 1.27, coloco la cita textual, recordemos que aquí va sin comillas, y al final del párrafo colocamos el punto, abrimos paréntesis, va los apellidos del autor, seguido del año de publicación y el número de página. Esto corresponde a la cita de más de 40 palabras. Ahora vamos por otra cita muy importante, que es la cita parentética o parafraseo. La cita parentética o parafraseo ocurre cuando leemos, comprendemos e interpretamos una idea de otro autor y luego la explicamos con nuestras propias palabras, sin copiar el texto, de manera literal. Este tipo de cita no se repite exactamente las palabras originales, pero sí se conserva ese sentido o el significado de la información. Parafrasear es muy importante porque permite resumir, sintetizar, comparar, destacar ideas más importantes de una o de varias fuentes. Además, demuestra la comprensión, el análisis y la capacidad crítica del escritor. Es importante entender que parafrasear no significa únicamente cambiar algunas palabras por sinónimos. Implica reestructurar, reelaborar la información y expresarla desde una nueva redacción, manteniendo siempre la esencia de la idea original. Por esta razón, aunque el texto está escrito de forma diferente, sigue siendo obligatorio reconocer el autor, de dónde proviene esa información, porque en las normas APA
En el parafraseo se debe incluir tanto el apellido del autor como el año de publicación. Aquí podemos observar en la parte posterior se presenta el extracto original de un artículo. Este dice: igualmente, se evidencia la necesidad de que las instituciones educativas destinen recursos, tiempos específicos para el desarrollo de iniciativas pedagógicas transformadoras sin condiciones materiales, acompañamiento técnico y espacios institucionales adecuados. La formación sociocrítica corre el riesgo de permanecer en el plano discursivo sin alcanzar una implementación afectiva en la práctica. Entonces, esta es la parte de arriba, tiene la idea original. Entonces, en el segundo fragmento podemos ver que el escritor tomó las ideas y las expresó en sus propias palabras. Entonces, igual que la cita textual, en la cita de parafraseo o parentética, podemos citarla de dos maneras, tanto de manera narrativa como de manera parentética. Recordemos que la cita narrativa, el nombre del autor se integra de manera natural dentro de la redacción del párrafo. Es como si el autor formara parte de esa explicación y el año de publicación aparece entre paréntesis. Este tipo de cita le da mayor protagonismo, la cita narrativa, al autor, y esto aporta esa fluidez a la lectura del texto. Ahora, también tenemos fórmula para la cita narrativa en parafraseo. Entonces, igual, incorporamos dentro del texto, colocamos un conector, apellidos del autor, abrimos paréntesis, los años, el año de publicación, cerramos paréntesis y colocamos el texto parafraseado. Ahora, la cita parentética. En la cita parentética, en cambio, se presenta la idea, primero la idea y posteriormente al final del enunciado se coloca entre paréntesis el apellido del autor y el año de publicación presentado. La fórmula para esta cita es: abro paréntesis, apellidos del autor o autores, coma, año de publicación y cierro paréntesis. En este caso, los puntos no tienen un orden específico como en las citas textuales. Ahora, ustedes me dirán, pero me dirán, no todos los artículos científicos cuentan con todos los parámetros para muchas veces citar, porque al momento de elaborar un trabajo académico, no siempre nos encontramos con fuentes perfectas. En muchas ocasiones me ha tocado vivir. Hemos tenido artículos sin autor, tenemos textos sin fechas, tenemos artículos sin número de página o incluso tenemos ideas citadas dentro de otras obras. Y aquí es donde realmente se demuestra el dominio de las normas A. Saber citar correctamente incluso en situaciones poco comunes. Así que me gustaría también ahondar un poco en ese tema. Ahora, ¿qué pasa cuando un artículo no tengo el autor? Existen muchos escritos en donde el autor no aparece o es desconocido. En estos casos, para poder citar, se coloca el título de la obra, que ocupa el lugar del autor dentro de la cita. Si el texto proviene de un artículo, capítulo, página web, el título se escribe entre comillas dobles. Ahora, yo, como les mencioné, aquí les presento las formas.
tenemos un artículo, este artículo, por más que buscamos, no tiene autor. Entonces, pero hay información relevante y a mí me interesa incluirlo en mi trabajo de titulación. Entonces, lo que vamos a realizar, tenemos la fórmula para cita narrativa, que abrimos comillas, colocamos el título de esa obra, cerramos comillas y tenemos el año de publicación. Y aquí tenemos la parasita narrativa como parasita parentética la forma. Ahora, ¿qué pasa cuando el autor es anónimo? Pero cuando específicamente en ese artículo dice anónimo. Ahora, hay una diferencia importante. Una obra sin autor, que no aparece ningún tipo de nombre, no es lo mismo que una obra que diga autor anónimo. Cuando el propio material indica que el autor es anónimo, entonces esa palabra se escribe como autor de la cita. Entonces, colocaríamos anónimo y el año de publicación. Igual les tengo lo que son las fórmulas para la cita narrativa como para la cita parentética. Entonces, con la fórmula únicamente reemplazamos y ya obtenemos la cita. Ahora, otra particularidad que en algunos casos sucede es que algunos documentos no aparece el año de publicación. Cuando esto sucede, en APA utiliza la abreviatura S.F, que significa sin fecha. Esto permite informar al lector que la fecha no pudo identificarse. Ahí tenemos un ejemplo que dice Castillo, SF, que estamos informando que ese artículo no tiene fecha. De igual manera, ahí les presento las fórmulas para la cita narrativa como parentética. Ahora, sin la cita textual, no existe el número de página. No todas las fuentes digitales poseen páginas numeradas. Por eso, cuando realizamos una cita textual, en las citas textuales, recordemos que es muy importante colocar el número de página, pero ¿qué pasa si ese artículo no tiene el número de página? Entonces, en ese caso, vamos a contar los párrafos, que va acompañado de la abreviatura par, que contamos que es párrafo 4. Esto ayuda a localizar exactamente la información citada. Aquí les tengo un ejemplo, es una cita textual de menos de 40 palabras, por eso se encuentra entre comillas. Tenemos apellidos del autor, año de publicación y como no existía el número de página, pero sí existía, contó los párrafos y colocó. Y ahora ustedes me dirán, pero hay algunos artículos en donde no se diferencian los párrafos. Entonces usted tiene que presentar las secciones. Sección 1, sección 2 y así. Si el texto tampoco se puede mencionar, como decía, el subtítulo o sección donde aparece la información. Podemos colocar eso. Ahora, una cita de cita. ¿Cómo realizamos una cita de cita? En la investigación académica también nos vamos a encontrar que una idea del autor está dentro de otro texto. Es decir, conocemos la fuente original porque otro autor lo mencionó. A esto se le denomina cita de cita. Sin embargo, APA recomienda usarlo solo cuando sea posible. Cuando no sea posible acceder al documento original. Si usted tiene una cita de cita, intente buscar al autor original. Pero si es que es imposible, podemos utilizar la cita de cita. Porque lo ideal siempre va a ser
consultar directamente la fuente primaria. Y para esta también tenemos tanto para citar de manera narrativa como parentética y les he colocado la fórmula porque esta cita de cita es una de las más controversiales y siempre recibo muchas preguntas. Entonces, ahí también tenemos la cita, la fórmula, en donde menciona que primero se debe mencionar el autor original, es decir, el dueño de ese libro, apellidos de él, año de la publicación de ese artículo, colocamos cómo se citó en Marqués y el año, y ahí obtendremos la cita. Dominar estas particularidades no solo evita errores en un trabajo, también demuestra rigurosidad ética, académica y capacidad investigativa. Porque citar correctamente no es únicamente cumplir una, es darle el verdadero crédito a las ideas que construyen nuestro conocimiento. Ahora vamos con el número de página. Un detalle pequeño es que muchas veces olvidamos, pero que puede cambiar completamente una cita. Es la forma correcta de escribir el número de página. ¿Cómo se escribe? Cuando citamos una sola página, utilizamos la abreviatura P, como está aquí. Una sola página, P.23. Ahora, ¿qué pasa si estamos leyendo en una página, tenemos información relevante y en la otra también? Necesitamos citar de varias páginas. Entonces, utilizamos la abreviatura PP.34, el número de páginas que he utilizado, y en este caso colocamos el guión en el centro. No, que para indicar el rango. Aquí tenemos un ejemplo. Igual, una sola página, varias páginas. Ahora, y si las páginas no son continuas, por ejemplo, si yo estoy leyendo en la página 80 y tengo información relevante en la 123 también, entonces también para páginas discontinuas hay que colocarlo de esta manera. Igual pp punto en los números de página, pero en este caso se utiliza la coma para separar. Esas particularidades es muy importante tener en cuenta. Ahora, más de una obra de paráfrasis muchas veces para construir una idea sólida en nuestras investigaciones, no leemos un solo artículo, sino varios. Analizamos diferentes autores, comparamos información y luego redactamos una idea con nuestras propias palabras. Pero aquí surge algo importante. ¿Cómo citamos cuando una misma idea está respaldada por varios autores? No solo por uno. Las citas se colocan dentro del mismo paréntesis y se separan con un punto y coma. El punto y coma nos indican que estamos integrando varias investigaciones para respaldar la misma idea. Esto demuestra que nuestra investigación no se basa solo en una sola opinión, sino en el análisis de múltiples fuentes académicas, fortaleciendo así la argumentación y la credibilidad de nuestro trabajo investigativo. Por ejemplo, yo he leído al autor Ayala, al autor Sánchez y al autor Taleb. Y he sacado ciertas conclusiones y ahora voy a redactar, pero yo me he basado en 3 artículos. Entonces es importante citarlos a los 3. Aquí lo único que debemos hacer es colocar los apellidos del autor, el año de publicación
y colocar el punto y coma para unir a los demás autores. Perdón, a ver, ahora vamos por... Ya se me fue esto. Ya, ahora vamos con los autores, que es algo también muy importante. El sistema autor y fecha es la base de la cita en normas A, porque permite reconocer de inmediato quién escribió la idea y qué año fue publicada. Pero algo muy importante reconocer que muchas veces se pasa por alto es la forma de citar cambia según la cantidad de autores. Por ejemplo, un autor, cuando una obra tiene un solo autor únicamente, colocamos el apellido del autor y el año de publicación. Es la forma más sencilla de citar, pero también es una de las más utilizadas en los trabajos académicos. Y aquí tenemos de un autor la fórmula en cita narrativa y cita parentética y un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dos autores? Cuando una fuente tiene dos autores, siempre se menciona ambos apellidos. Aquí debemos prestar atención al idioma del documento. Si el artículo está en español, usamos la Y, pero si el artículo está en inglés, utilizamos la I corporativa. Esto demuestra el respeto por la forma original de publicación y por las normas académicas internacionales. Ahora, cuando tenemos tres o más autores, aquí simplifica las normas APA para hacerla más clara y ordenada. Solo se escribe el apellido del primer autor y luego se agrega el ETCAL y el año de publicación. El ETCAL significa y otros autores. Esto es reconocer el trabajo de los autores y reconocer sus ideas. Ahora, siempre en algunos artículos tenemos los dos apellidos del autor unidos por una comilla. En esta ocasión debemos colocarle íntegra la cita. Íntegra los dos apellidos. Ahora vamos por algo muy importante también, que es cómo citar imágenes en normas APA, que en nuestros trabajos de titulación, pues es muy necesario. En normas APA, las imágenes no se colocan solo para decorar un trabajo. Cada imagen debe identificarse correctamente para conocer su autoría y dar credibilidad. Por eso, cada imagen lleva tres elementos fundamentales. La etiqueta de la figura, que es esta parte de aquí. En la parte superior se coloca la palabra figura, seguida del número correspondiente. Por ejemplo, esta me he tomado de un trabajo de titulación. Esta es la figura 1, va en letra Arial 10 con negrita y alineada al ras de la imagen. Esto permite organizar las imágenes y facilita que el lector pueda identificar rápidamente. El siguiente elemento que tenemos es el título de la figura. Debajo de la etiqueta se escribe el título de la figura, de la imagen, perdón, en letra Arial 10 y esta va en cursiva. El título, recordemos, debe ser breve, claro y describir lo que se observa en la imagen. Ahora, tenemos otro elemento importante que es nota al pie de la imagen. Debajo de la imagen se coloca la palabra nota, nota y punto va en cursiva,
seguida, después se describe la fuente de donde fue tomada la imagen, pero esta información de dónde está tomada la imagen ya no va en cursiva. Aquí es donde le vamos a dar crédito al autor. Una imagen sin cita puede verse como una información sin respaldo. Entonces, recordemos, tiene tres elementos fundamentales: la etiqueta, el título y el pie de nota. Ahora vamos con algo muy común también y que vamos a necesitar en nuestra tesis, que es cómo citar tablas en norma SAP. Aunque es muy parecido a las imágenes, debemos cuidar cada detalle para presentar una información clara, organizada y profesional. Toda la tabla de igual manera debe incluir tres elementos fundamentales: el número de la tabla, que está igual, va en letra Arial 10 en negrita y va alineada al ras de la tabla. Esto permite identificar y organizar fácilmente la tabla. Lo segundo que tenemos es el título de la tabla, que se escribe el título en letra Arial 10, este va en cursiva. El título, recordemos, debe ser breve, claro y explicar de manera precisa y concisa la información que contiene la tabla. Y el nota de pie de tabla, debajo de la tabla se coloca la palabra nota, punto. Recordemos que solo nota, punto, va en cursiva. Y después se agrega la descripción o aclaración relacionada con la tabla. Y esta información ya no va en cursiva. Es importante recordar que actualmente la biblioteca recomienda que cuando la tabla es de elaboración propia, no se escriba únicamente elaboración propia. Lo más adecuado es que coloquen una descripción de la tabla. Eso es lo que nos pasó en el semestre pasado en algunas tesis que mencionaban, y las sugerencias de biblioteca fue que se borre elaboración propia y se coloque más bien otra descripción de la misma tabla. Ahora vamos con otra cita particular, que es la cita de la ley y la cita de la Constitución, algo que también nos sirve muchísimo para nuestras tesis porque respaldamos con algunas leyes. Entonces es importante ver que tenemos un autor natural, que es una persona particular que ha escrito un artículo, pero también tenemos a un autor corporativo. ¿Y qué es un autor corporativo? El autor corporativo es cuando tiene el nombre de una organización, se utiliza el nombre de esa organización y ya no de ninguna persona. Cuando la organización no tiene sigla, se sigue usando el nombre completo en las citaciones. No obstante, si esa organización tiene sigla, se cita, la primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla. Y de ahí en adelante se cita solamente la sigla o la sigla. Por ejemplo, la ONU, ese sería un autor corporativo. Vamos con una cita de ley. En los trabajos académicos también podemos citar leyes cuando necesitamos respaldar esa información jurídica, educativa, normativa. En este caso, no citamos a una persona como autor, sino el nombre de la ley y el año de publicación. Entonces, de igual forma, acá les tengo lo que son las fórmulas en parentética y en narrativa. Va el nombre de la ley, vamos entre paréntesis, y va el año y el artículo, que sería esta cita. Narrativa y este es paréntesis. Citar leyes y constituciones no solo fortalecen nuestros argumentos, sino que demuestra que nuestras investigaciones también tienen ese respaldo legal que se requiere. Ahora, citar la Constitución. Acá tenemos la Constitución.
es una de las fuentes legales más importantes dentro de una investigación. Por eso también debe citarse indicando el artículo correspondiente. Entonces, igual colocamos el nombre de la Constitución, el año y el número del artículo que estamos utilizando para respaldar a nuestra investigación o trabajo. Ahora vamos con la siguiente parte, la parte de las referencias. Las referencias constituyen la base que respalda la credibilidad y la seriedad de un trabajo académico. A través de ellas vamos a demostrar de dónde proviene la información utilizada. Reconocemos el aporte de otros autores y le damos la validez de nuestras ideas. En Norma Zapa, la lista de referencias incluye únicamente las fuentes que fueron utilizadas y citadas de manera explícita dentro del documento. Si yo utilicé la cita, pues tiene que constar en la parte de referencias. Y toda referencia incluida debe estar citada previamente. Este apartado se presenta en una página nueva, con el título de referencia centrado y con negrita. Además, las fuentes deben organizarse en orden alfabético, según el apellido del autor, utilizando interlineado doble y sangría francesa. Es importante recordar algunos aspectos fundamentales para elaborar las referencias. No se deben utilizar viñetas ni numeración. Los nombres de los autores se separan con comas y antes del último autor se coloca la conjunción y. Ahora, si tenemos 20 autores, en las referencias se debe incluir todos en una misma referencia. Las referencias no son simplemente una lista al final del trabajo. Representan el respaldo académico de nuestra investigación. Ahora vamos a ver un poquito de los elementos de las referencias. Para elaborar correctamente una referencia en Norma Zapa, es importante comprender que cada fuente tiene una estructura específica. Sin embargo, aunque cambie el tipo de documento, ya sea libro, artículo, tesis o páginas web, todas las referencias comparten 4 elementos fundamentales. Estos elementos son la base que permite identificar y localizar la información en un trabajo. Todas las referencias deben colocar autor, es decir, quién creó la obra, de dónde proviene esta información, la fecha que señala el año de publicación de la obra, el título es el nombre de la obra consultada, la fuente hace referencia al lugar donde se recuperó la información, donde fue localizada, puede ser la editorial, la página web. Gracias a este elemento, cualquier lector puede localizar la fuente original. Aquí puede ir el DOI, puede ir el URL. En otras palabras, estos 4 elementos funcionan como la huella digital de cada fuente académica. Si uno nos falta, la referencia queda incompleta y pierde la claridad y la credibilidad. Ahora vamos con las referencias de los libros y artículos científicos. Cuando elaboramos un trabajo académico, no basta con escribir bien. También es fundamental demostrar de dónde obtenemos la información. Por eso las referencias permiten dar credibilidad y reconocer el trabajo de otros y sobre todo evitar el plagio. Ahora, ¿cómo referenciamos los libros? Los libros son fuentes muy amplias y confiables que están organizadas por capítulos y cuentan con el respaldo de un editorial. En APA séptima edición, si el libro tiene más de una edición, debe colocarse de forma abreviada 2E.
Ahora, la fórmula para referenciar el libro es la siguiente. Apellidos del autor, inicial, apellidos del autor, inicial del nombre, entre paréntesis, año, el título del libro. Recordemos que en los libros el título va en cursiva y debemos colocar la editorial. Ahora, para los artículos científicos son investigaciones que se han publicado en revistas especializadas que generalmente presentan resultados de estudios, análisis o investigaciones. Ahora, la fórmula para referenciar a un artículo científico es la siguiente. El apellido del autor, la inicial del nombre, el año de publicación, el nombre del artículo, pero en el artículo científico, el nombre de esa publicación no va en cursiva, a diferencia del libro, va en letra normal. El nombre de la revista, esta sí va en cursiva, el volumen también en cursiva, el número no, el rango de páginas y posterior podemos colocarle el DOI o el URL. Aquí, de igual manera, tenemos las fórmulas. Ahora, no se preocupen, ya mismo termino. Perdón si es que me demoro. Ahora quiero presentarles algunas recomendaciones para referenciar. Recuerdo que cuando inicié yo la universidad había que realizar las referencias manualmente y eso era un proceso bastante largo, era complicado y a que había que revisar fuente por fuente. En cambio, hoy gracias a la tecnología contamos con herramientas que nos permiten organizar el tiempo y organizar mejor nuestra información académica. Existen, por ejemplo, gestores bibliográficos, plataformas en línea que facilitan este proceso. Uno de los más recomendados en lo que es gestores es Mendeley, porque permite almacenar artículos, organizar información, generar referencias automáticamente. Y también tenemos lo que son herramientas en líneas como páginas en donde nosotros solo colocamos el enlace del artículo y automáticamente estas nos ayudan a referenciar. Y aquí les tengo algunas herramientas como Scream, Big Guru, AppStyle, Graffiti, Wordvice y AAPA, que son muchas que nos ayudan a optimizar el tiempo y nos ayudan a, a referenciar de manera correcta. Claro que recordemos que eh, la mayor parte, pues, va de nosotros y tenemos que analizar si está bien referenciado. Voy a presentarles una plataforma en línea en la cual ustedes pueden referenciar. No se preocupen que al final de la clase yo les voy a proporcionar todos los enlaces para que ustedes puedan acceder a las páginas y puedan apoyarse de la información. A ver, vamos, por ejemplo, a referenciar el siguiente artículo. No sé si están visualizando mi pantalla, ya no en el Genially. Ahora Tal observamos vez el me... artículo. Ujú. Ya, muchas gracias. A ver, voy a copiarle. Vamos a Biguro, en este caso. Aquí vamos a pegarle el URL. Perdón, está un poco lento mi computadora. Y está buscando el artículo.
Permítanme, a ver, está un poco. Y aquí, miren, tenemos automáticamente buscó, le colocamos and y, perdón, está lenta mi computadora. Y automáticamente, pues me ayuda con la referencia, pero recordemos que yo soy quien debo ir curando la información y mirando que la página me haya ayudado a referenciar adecuadamente. Por ejemplo, miren, aquí no me dio los nombres del autor, entonces aquí yo podría editar manualmente y acomodarla acorde a lo que las normas APA piden, pero estas ayudan muchísimo a facilitar. Ahora, brevemente, voy porque ya creo que me pasé del tiempo, discúlpenme, hablo mucho. Ahora, algo importante que quería mencionar es sobre las referencias con inteligencia artificial. Quiero mostrarles un ejemplo de referencias elaboradas con inteligencia artificial. Si observamos la primera imagen, las referencias aparecen con viñetas, sin sangría francesa y sin interlineado doble, aspectos que no cumplirían con las normas A. En cambio, la segunda tenemos sin IA, que está realizada con un gestor. Aquí sí presenta sangría francesa e interlineado doble. Eso quería realmente hacerles notar, ¿no? Que a veces dicen, yo realizo con inteligencia artificial, pero usted debe analizar luego la referencia si está bien o no, ya que muchas veces no nos da de la manera adecuada. Ahora, estimados y estimadas compañeras, lo prometido es deuda. Muchas gracias por acompañarme. Yo les voy a enviar un enlace a la bandeja de Zoom en donde ustedes podrán encontrar toda la información de la cual hemos hablado en esta noche. Y aquí tienen las fórmulas de todas las citas, cómo pueden citar una ley, una constitución, una cita de cita, los números de página. Aquí se encuentran los enlaces para descargar Mendeley, para utilizar las herramientas en líneas, para referenciar y tienen muchos aspectos en los cuales a lo mejor podría ser útiles. Esta ponencia ha sido basado en las siguientes referencias bibliográficas. No sé, estimada María de los Ángeles, si todavía hay un poquito de tiempo, quería mostrarles la estructura de una tesis. Sí, adelante, sí, con mucho gusto. Ya, en un momento entonces voy a dejar de compartir esto y voy a mostrarles porque muchas de las veces nuestros directores de tesis, ellos nos ayudan con la revisión de fondo de nuestros trabajos de titulación, pero en realidad biblioteca nos da otros parámetros, entonces es importante que podamos tener en cuenta y quería mencionar eso también para que puedan tener esa información. A ver, voy a cerrar de esto y voy a ver dónde está esta tesis. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar mi pantalla? Está iniciando la función de compartir ahora sí. Y ya, muchas gracias. Esta es una tesis que trabajamos el semestre pasado con un estudiante de educación básica. Entonces es muy importante ir viendo todos los aspectos fundamentales porque muchas veces ya nos confiamos. En nuestro director de tesis nos aprueba el fondo
el fondo, pero sin embargo luego pasa por el filtro de biblioteca y biblioteca se fija en muchos aspectos. Entonces es importante, aquí se debe colocar la autora, que son primero los apellidos, luego los nombres, aquí debe colocar su centro asociado. Recordemos que las primeras páginas van numeradas con números romanos. El y otros aspectos, aquí iría, él tiene que mencionar quién fue su director de tesis, el número de cédula. De igual manera aquí, como pueden visualizar, en estas primeras páginas no tenemos ningún tipo de sangre. Entonces, eso es muy importante también tener en cuenta. Vamos con la siguiente. En la parte de la dedicatoria también no va con ningún tipo de sangría. Para el agradecimiento también no va con sangría. Ahora el índice, uno de los mayores luchas, creo que de nosotros como estudiantes, es acomodar este índice. Y los primeros van con números romanos, hasta el resumen. En la parte del resumen ya van con números naturales. Ahora, los títulos de segundo nivel van en letra normal. Los títulos de tercer nivel, es decir, los que contienen tres números, estos van en cursiva, ¿ya? Todos los de tercer nivel van en cursiva. Eso hay que tener muy en cuenta en la hora de ajustar el índice, ¿ya? Otra parte importante también es eh, hay que hacer constar los apéndices, referencias y todo. Los índices de tablas también se debe hacer constar el respectivo número de tabla y el nombre de esa tabla. Las figuras también debe contener todo organizado. En la parte del resumen todavía no incorporamos ningún tipo de sangre. Y esta parte también es fundamental porque debe de ir unida las palabras claves, no debe de tener espacios y no va en cursiva ni nada las palabras claves. Tenemos el abstract de igual manera. Desde la parte de introducción, como podemos ver, aquí ya tenemos, aquí ya tenemos sangría en la primera línea. Ya tenemos la primera línea, una sangría de 1.27. A partir de la introducción, ya tenemos lo que son párrafos con sangría. Ahora vamos con la parte del capítulo 1. Esta parte solo la primera letra debe ir con mayúscula, las demás con minúsculas. De igualmente, marco teórico. Para el desarrollo, de igual manera, los títulos de segundo nivel no van en cursiva, los de tercer nivel van en cursiva. Aquí ya tenemos una sangría en la primera línea que es de 1.27. Entonces, para colocar párrafo, primera línea 1.27. Ahora, aquí les he señalado porque aquí tenemos una cita textual de más de 40 palabras. Entonces aquí podemos fijarnos que tiene esta cita textual, tiene una sangría de 1.27, pero tiene todo, toda la cita textual. Mire, observe, toda la cita textual. Les diría acá. Entonces, para lograr diferenciar que esta es la idea del autor y esta sería la cita textual narrativa que tenemos. Seguimos, todo el documento va como con sangría de 1.27 la primera línea. Acá también tenemos aquí tenemos una cita de parafraseo que se incorpora de esta manera. Aquí tenemos lo que son las tablas
esta tabla, como no es de la persona que redactó, pues tuvo que citar. Estamos con un tipo de letra para desarrollar todo el trabajo de titulación de Arial 11, pero para las etiquetas de la tabla iría en Arial 10 y tenemos este tipo de diseño de tabla. De igual manera, acá tenemos igual una cita de parafraseo y acá tenemos una cita de menos de 40 palabras que esta, miren, como decíamos, se incorpora dentro del texto, va entre comillas y vamos con el número de página. Se va desarrollando. Hay que tener cuidado con una cosa. Por ejemplo, yo podría colocarle a la podría colocarle a la tabla de esta manera, pero ven que me quedaría la nota en la siguiente página. Entonces lo que nos pide biblioteca es que todo, la etiqueta, el título, la imagen y la nota queden en una misma página, no que una parte en una y la otra parte en eso es también muy importante que nos resalta siempre biblioteca. Aquí, por ejemplo, quería mostrarles algo también, es que nos dice que debemos quitar todos los espacios, o sea, no deben existir espacios. Entonces, aquí tengo espacios entre párrafos, entonces debería irle quitando. Está con uno, bueno, ya le dañé. Dos, ya. Entonces aquí hay que quitarle los espacios porque todo debe quedar de esta forma. Y así se va desarrollando los títulos de tercer nivel, como decíamos en cursiva. Igual esta parte solo la primera en mayúscula, las demás en minúscula, con la sangría en la primera línea de 1.27. Tenemos lo que es análisis de resultados. Vamos a ir, quería mostrarles la parte de las referencias. La parte de las referencias quería mostrarles. Acá estamos con la parte de las referencias. Mire, entonces, decíamos que, esta parte también quería mostrarles. En la parte de conclusiones, por ejemplo, como ven, aquí tenemos espacio, entonces algunos dirán podemos subirle, pero biblioteca nos pide que tengamos conclusiones en una sola hoja apartada, recomendaciones también en una hoja aparte. Y vamos con el tema de referencias, decíamos centrado con negrita, vamos que tiene que ir en orden alfabético los nombres, en orden alfabético con sangría francesa. Párrafo, vamos a párrafo, sangría francesa. Bueno, aquí está desconfigurado. Pero ahí estamos con sangría francesa, las respectivas referencias e iría posteriormente la parte de los anexos. Entonces, eso es lo que quería un poquito mostrarles en esta parte. Muchísimas gracias por su atención y tiempo. Perdón, creo que ya me he pasado muchísimo del tiempo. Yo hablo demasiado, es un defecto que tengo. Muchísimas gracias, no, no es complejo. Las normas APA tienen su técnica, así que en este momento voy a pasarles las fórmulas para que ustedes puedan reemplazar y utilizar. Ya, ahorita mismo es en la. Muchas gracias, apreciada Viviana. Me parece que había alguna inquietud. No sé si la compañera que levantó la mano aún está en la sala.
Melanie, adelante, la escuchamos. Buenas noches, estimada compañera. Primeramente, perdón, estimada maestra, felicitando a la compañera que se ve que va a ser una excelente profesional. Una preguntita con respecto a la tarea de los mapas, estimada docente. Para esta semana estaba a entregar Mm, cuatro materias, Bien. perdón, Eso, cinco materias sí, que son. sí, perdón, Melanie, pero eso lo abordamos luego ya de finalizado el taller cuando cerremos ya la grabación, ¿sí? Ahí me Ah, quedo ya, unos minutitos con usted. Sí, ya. sí, Bueno, muchas yo pensé gracias. que me estaba preguntando ya. Ya, Disculpe. listo. No sé si de pronto alguna inquietud referente a la temática que se abordó el día de hoy. Buenas noches, estimada docente y estimada Magíster Viviana Yan. En primer lugar, por felicitarle por excelente presentación y pues siga adelante y la verdad que yo sí he comprendido muy bien una muy buena presentación de la compañera. Felicidades. Muchas gracias, Gabriel. ¿De pronto alguna otra inquietud? Me parece, Viviana, que están solicitando el enlace de la información que usted acordó que nos iba a compartir en cuanto a la presentación y a las fórmulas, que efectivamente es un gran detalle en atención a este taller de normativa APA y en la que justamente el día de hoy, desde esa reflexión, acción y experiencia, resaltó la importancia de la aplicación correcta de la normativa APA al momento de estructurar todos nuestros trabajos académicos. Seguramente ustedes, eh, desde la mirada, desde las diferentes áreas del conocimiento, vemos como un criterio transversal en todas las rúbricas de evaluación la aplicación o el despliegue de la normativa APA al momento de estructurar las diferentes actividades. Entonces, que este haya sido un espacio académico, como bien lo expresó Viviana al inicio, de aprendizaje, porque también están aquí presentes estudiantes de otras carreras y para ellos también nuestro sincero agradecimiento por asistir y participar de este evento que desde nuestra carrera de Pedagogía de la Química y Biología lo hemos planificado con el propósito de brindar lineamientos generales, pero ahora sí es llevarlo a la práctica. No sé si existe alguna otra inquietud referente a al tema. Viviana, si de pronto ya nos compartió el enlace a través del chat. Permítame un momentito que mi compu se Listo. puso lenta, no sé por qué. Bueno, eh, mientras comparte Viviana, nuevamente agradecida con usted y con todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy. Es interesante estos espacios académicos porque justamente desde esa experiencia ya vivida en ciclos anteriores, ahora sí, desde la misma narrativa de nuestra compañera, justamente nos invita a hacer esa reflexión y esa acción de la que tenemos que llevarla a la práctica y particularmente con este criterio muy esencial para dar esa credibilidad, esa objetividad de los autores que ahora mismo nos van a permitir hacer esas reflexiones a través de las diferentes actividades académicas. Entonces, más bien estamos a la espera, pero también invitar, les había compartido un enlace justamente para valorar su satisfacción en atención al evento desarrollado el día de hoy y si nos gustaría también contar con su aporte. Ya tenemos en el chat justamente el enlace, invitados todos a que puedan habilitarlo, más bien ahí que ustedes nos confirmen si es posible acceder. Si alguien de ustedes nos confirma, por favor, antes de finalizar. Buenas noches. Sí, sí se puede acceder. Sí, perfecto. Muchas gracias, Sí, Emily. sí, sí, se puede Perfecto. acceder. Muchas gracias. Entonces, Viviana, Dios le pague por ese detalle que de seguro va a ser de gran utilidad para nuestros compañeros a la hora de organizar las diferentes actividades académicas y particularmente estructurar nuestros trabajos de integración curricular. E invitarlos también que visiten
los espacios que ahora mismo nos brinda Biblioteca de la UTPL para profundizar tanto en el desarrollo de la estructura formal de los trabajos de integración curricular, como aquellos que nos brindan en cuanto a bases de datos, talleres de normativa APA. Entonces, invitados todos, ahí se cuenta también con horarios específicos en la jornada de la mañana, en la tarde. Entonces, los invitamos a que formen parte de los mismos. Si no existe ninguna otra inquietud referente al tema, nuevamente, muchas gracias por asistir. A usted, Viviana, Dios le pague por compartirnos justamente esta experiencia y generar este aprendizaje el día de hoy, y finalizamos este taller. Dios le pague, gracias por asistir. Hasta una próxima. Gracias, estimado docente. Gracias. Que pasen muy bien, que tengan una excelente noche. Muchas gracias a todos.